Bueno, buenos días para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Y dándole gracias al Señor por este Día de las Madres, felicitamos de parte de la pastora, de parte mía, de mi familia, hacemos llegar nuestras más sinceras felicitaciones a todas las madres, aquellas que el Señor le ha dado la oportunidad de ser madres ya, de tener hijos biológicos, y aún aquellas que no tienen hijos biológicos, pero que el Señor le ha dado hijos espirituales. Que sea un día de mucha bendición, que la pasen feliz junto a sus seres queridos. Y vamos entonces a orar para dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Señor y Dios Todopoderoso, Padre bendito de la gloria, vamos una vez más delante de su presencia, Señor, dándole gracias primeramente por el día de hoy que usted nos permite vivir, Señor, por esta nueva oportunidad, bendito Dios, de vida, por este día, Señor, que todos los que todavía tenemos nuestra mamita viva, Señor, te damos gracias y bendecimos su vida, mi Rey. La mía en la distancia, Señor, y así la de muchos hermanos, Señor, bendito de la gloria. Pero también te damos gracias, Señor, porque es un día para bendecir tu nombre, para alabarte y darte gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tu fidelidad es grande, tu misericordia, Señor, infinita. Gracias te damos en esta hora, Padre. No tenemos cómo pagarte, bendito Señor. Nunca tendremos cómo pagarte por tanto, Señor. Te alabamos, te adoramos, santificamos tu precioso nombre, Señor. Te pedimos que nosotros, Señor, menguemos en esta hora para que tú crezcas en nosotros, bendito Dios. Padre, por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que tu Santo Espíritu, Señor, toque cada uno de los corazones, de las mentes, Señor, aún de los cuerpos, de cada persona que tú permites que esta palabra llegue a él, Señor. Que seas tú tocando, bendito Dios. Tú sabes la necesidad que tiene tu pueblo, bendito Padre de la gloria. No es a mí a quien necesitan, Señor, no sean los hombres, es a ti, Señor, a tu Santo Espíritu, bendito Dios. Te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos das, bendito Rey, de hablar en tu precioso nombre. Pero te pedimos que nos des el temor y el temblor para hacerlo, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora y bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, entonces, continuando la enseñanza de la palabra pasada, que hablábamos de que Dios permite aún el dolor en nuestras vidas porque tiene un propósito en ello. Es avisarnos de que algo no está bien. Y veíamos que no solamente se daba en la parte física de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, sino también nos avisaba en la parte espiritual, porque también aprendimos o entendimos o recordamos lo que ya lo sabíamos, que lamentablemente muchas de las enfermedades que están ocurriendo, que están suscitándose y aún que tenemos, es por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia, por culpa de faltarle al Señor, de no estar nosotros bajo su cobertura de verdad, de no estar nosotros cumpliendo sus estatutos, sus mandamientos, de no estar nosotros cumpliendo su palabra. Pero déjeme decirle que el día de hoy también quiero contarles que también el dolor es una oportunidad que nosotros tenemos para experimentar la gracia de Dios Todopoderoso. Fíjense qué tremendo. También nosotros a través del dolor experimentamos la gracia de Dios. Y si no vamos a considerar lo que dijo el apóstol Pablo, por favor vamos a la Biblia y busquemos 2 de Corintios, capítulo 2, vamos a leer el versículo del 7 al 9. Y dice como título, el aguijón en la carne. Qué tremendo, ¿no? Aquí vamos a leer en el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremaneramente, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Fíjense qué tremendo. Aquí nos está hablando Pablo de un aguijón en la carne. Y nos está diciendo que viene de parte de ¿quién?
de Satanás, pero lo ha permitido, Señor. Lo ha permitido Dios. Aún dice él que oró 3 veces. 3 veces le pidió al Señor para que lo quitase de él. Y dice que el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sabemos nosotros que también está escrito en la palabra de Dios, diga al fuerte, débil soy, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí estamos viendo nosotros cómo el Señor permite en nosotros la debilidad. Y déjeme decirle algo, Él aprovecha esta debilidad y aún produce en nosotros un mayor dolor. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué si Dios es amor? ¿Por qué el Señor hace eso con nosotros? Porque Él tiene esa tendencia, hermanos, déjeme decirle, de producirnos aún más dolor a veces, en algunas situaciones. Pero ¿sabe por qué mi rey hace eso? Porque Él quiere que usted y yo entendamos o vayamos a la dependencia total y completa de Él. Volvamos otra vez a la palabra donde el Señor nos dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos, como Pablo nos está hablando en esta porción de la palabra, un aguijón en la carne, nosotros de verdad entonces buscamos de la presencia del Señor por medio de ese dolor que estamos sufriendo. Qué tremendo. Aún oramos y le pedimos al Señor, y no está mal, Pablo lo hizo. Señor, pasa de mí, por favor, quítame este dolor tan grande que estoy teniendo, esta aflicción, ¿verdad? Pero muchas veces el Señor lo va a hacer en su amor y su misericordia, pero otras veces no va a responder igual que lo hizo con Pablo, y no va a decir que baste para nosotros la gracia de Dios, porque su poder se perfecciona entonces en nosotros. Y vuelvo otra vez a la cita, diga el débil, fuerte soy. O sea, ¿qué quiere decir esto en la palabra del Señor? ¿O qué nos está dando a entender? ¿O qué nos está enseñando a través de esto? Que aún nosotros, en medio de las circunstancias que a veces no entendemos, y que hoy el Señor nos está explicando una vez más, que Él permite, hermanos, porque ya sabemos, lo dijo Pablo bien claro de parte de quién vienen. Aquí está diciendo, un mensajero de Satanás. Pablo no está diciendo que el Señor le envió un aguijón, está diciendo que el Señor permitió un aguijón en su carne, pero venía de parte de Satanás. Y eso lo hemos vivido en alguna oportunidad todos. Yo he tenido mis aguijones en la carne, hermanos, donde he tenido que irme de verdad a la presencia del Señor en una forma tan elocuente, tan grande, y hacer de mi oración, de mi petición, algo que de verdad sale de muy adentro, donde le digo, Señor, por favor, ayúdame. Aún el Señor Jesucristo estando en Getsemaní lo hizo. Él le clamó a su Padre y le dijo, Señor, si puedes, pasa sobre mí esta copa, aún sabiendo él que claro que lo podía hacer, pero que era necesario que el Señor Jesucristo pasara por todo eso. Y así también es necesario para nosotros, porque déjeme decirle algo, si nosotros, el Señor nos bendice de una forma tan grande, de una forma sobrenatural, a nosotros, a nuestras familias, bendito sea el Señor, y nos olvidamos de algo tan grande, tan importante como el sacrificio de la cruz, el sacrificio que el Señor pasó por usted y por mí, este sufrimiento tan grande que tuvo el Señor en la cruz del Calvario, para que usted y yo, hermano, vida eterna. Y nos olvidamos de darle gracias al Señor y nos desenfocamos, porque al olvidarnos de esto, nosotros lamentablemente también nos olvidamos de los principios divinos, de los mandamientos de Dios. Por eso es la palabra que nosotros no somos agradecidos. Y entonces el Señor en su amor y su misericordia permite en nosotros estos aguijones para que nosotros volvamos
delante de su presencia. Fíjense que lo hace por amor, no por castigo, hermano, no nos está castigando. Él los permite porque nos ama tanto que quiere que usted y yo reflexionemos, que usted y yo nos humillemos delante de su presencia y entendamos que solos no podemos, porque el Señor Jesucristo bien lo dijo en su palabra: apartados de mí, nada podéis hacer. Lejos del Señor Jesucristo, nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Ya hablamos la semana pasada que el único que tiene el poder para apartarnos a nosotros, para quitar de nosotros cualquier tipo de situación, sea cual sea, hermanos, porque para el Señor no hay nada grande ni pequeño. Para Él todo es posible. La palabra dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si Él permite por su amor y por su misericordia y fidelidad que nosotros pasemos por estas situaciones y que tengamos un aguijón en la carne. Ahora bien, veamos algo. Si Pablo precisaba experimentar por tan terrible, humillante y dolorosa situación en su carne, en su naturaleza humana, ¿usted cree que nosotros no la necesitemos, hermanos? Y este hombre que conoció del Señor de una manera tan especial, un trato que tuvo el Señor directo con él, donde se le manifestó su vida hablándole, cuando él todavía se llamaba Saulo de Tarso, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tuvo ese encuentro con el Señor cara a cara, cuando lo dejó ciego por 3 días, recordemos la palabra de Dios. Entonces mi pregunta es: ¿ustedes creen, hermanos, que usted y yo estemos exentos a pasar también por situaciones, vamos a decir, un tanto difíciles, dolorosas, para que también nosotros seamos tocados igualmente? Para que de una forma nosotros busquemos del Señor de una forma genuina, sincera, para que nos humillemos delante de su presencia, para que reconozcamos nosotros de que lejos de Él nada podemos hacer. Amén. Es importante de verdad que nosotros entendamos el día de hoy esto, porque a veces, muchas veces nos hacemos preguntas: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mi ser querido, a mi mamá, a mi hermano? Yo les conté que hace poco mi hermano partió con el Señor, y en la parte humana, no crean que no se hace uno preguntas, hermanos, porque recordemos que tenemos la fe y la esperanza. Yo sé dónde está mi hermano, para la gloria de Dios. Bendigo al Señor y le doy gracias por eso. Pero mi naturaleza humana, vamos a estar claros, quisiera, todavía añora verle. Yo no pensé que cuando me despedí en San Cristóbal, en Venezuela, la última vez, que esa sería pues la última vez que no nos veríamos más en esta tierra. Y lo déjeme decirle: el Señor en su fidelidad me ha mostrado que era el momento de mi hermano partir a su presencia, y que hoy, gracias a Dios, está con él, ha vuelto a casa, y esa es mi alegría, mi satisfacción en medio del dolor. Y entonces nosotros empezamos a entender los propósitos de Dios. Gloria al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora fíjense bien: todo lo que debilita, subestima y humilla esa naturaleza orgullosa y obstinada es lo que nosotros debemos considerar y vale la pena, y es bueno, porque de repente, como hablamos la semana pasada, ¿y de qué sirve nosotros? ¿Cuál es el gozo que habla el Señor en medio de estas circunstancias, de esta aflicción? ¿Sabe cuál es? Cuando vemos la victoria tan grande que hay detrás de esto que el Señor ha permitido, de este propósito que el Señor ha permitido en su vida y en la mía. Cuando vemos que esto el Señor permite para llevarnos a otro nivel, hermanos, a un nivel mayor, a un nivel más grande, a una victoria más grande. Tenemos que darle gracias a Dios por eso, aunque en el momento no lo entendamos. Yo no estoy diciendo que sea fácil, hermanos. Las personas tienen una enfermedad, y lo sé y lo doy por testimonio, que aún el doctor, que es terminal, que por la medicina, que por la ciencia ya no tiene curación. Y he visto cómo el Señor se ha glorificado y cómo el Señor ha sanado nuestra fe un tope. Cuando la ciencia está un tope, y entonces cuando llega, cuando la ciencia tiene un límite, es cuando el Señor se glorifica. Es cuando vemos
lo que llamamos nosotros los milagros, y aun cuando la ciencia, cuando los médicos los reconocen, muchas veces le hemos escuchado decir, esto es un milagro. Y aún doctores que no creían en Dios se convierten al Señor, pasan a creer, porque ven que lo que ellos aprendieron, que no es malo, porque déjeme decirle que la ciencia y la medicina también es de Dios, es una bendición de Dios, pero muchos se alejan más bien de Él a través del conocimiento humano de nuestra naturaleza. Entonces Dios permite a través de eso que muchos le conozcan. Y yo he escuchado, yo he estado con gente desahuciada, hermanos, créame, que hemos tenido fe y le hemos orado al Señor y el Señor ha hecho su milagro. Que el Señor ha sanado totalmente, que ha quitado un cáncer, una enfermedad, llámese como se llame, terminal. Cuando está desahuciada la persona, cuando la medicina dice ya no podemos hacer más nada, lléveselo a su casa o si lo vamos a operar, lo vamos a hacer porque ustedes lo piden, pero esta persona no va a sobrevivir a la operación. Yo lo viví con una tía, hermanos. Pero déjeme decirle que la fe de ella fue tan grande. Yo no conocía al Señor, yo era un adolescente todavía. Pero la fe de ella era tan grande en Dios porque ella conocía al Señor, estaba orando por todos nosotros, gloria al Señor. Y sus hermanos fueron en aquella oportunidad y oraron allá al hospital. Y cuando le dijeron que no la querían operar porque los doctores no daban posibilidad de recuperarse, mucho menos de vida, ellos decían que al abrirla a ella se contaminaría y automáticamente iba a morir. Y los hermanos hicieron un clamor allá en el hospital y sintieron de parte del Señor la victoria y hablaron con su hija, con mi prima y le dijeron, por favor, permita que operen a la hermana. El Señor nos ha dado la victoria, el milagro hecho está. Y así fue, hermanos. Mi tía fue operada y para la gloria de Dios fue sanada. Y esa mujer, le estoy hablando de hace aproximadamente 30 años o más. Y déjeme decirle que todavía vive y sirve al Señor. Y es testimonio. Y aún, como les cuento, escuchamos a los doctores decir, esto es un milagro. En lo natural, ella al operarla debía haberse contaminado y haber muerto. Y mi tía vive aún para la gloria de Dios. Y así muchos otros testimonios que yo sé que ustedes también han escuchado, donde el Señor se ha glorificado y se ha manifestado grandemente, donde hemos visto el poder, la misericordia y la fidelidad de Dios para con nosotros, sus hijos. Por eso debemos ser nosotros agradecidos, hermanos, con mi Rey, porque aún en medio de esta circunstancia, el Señor se está glorificando. Por eso le digo que es una oportunidad para experimentar de su gracia. Y se lo digo con propiedad, porque es muy fácil hablar de testimonios ajenos, de hablar de cosas que hemos visto en otras personas, pero también es bueno, y por eso el Señor permite en nosotros que también pasen situaciones para que podamos dar testimonio de cosas que hemos experimentado y vivido nosotros en nuestra carne, de nuestros propios aguijones. Yo se les he contado a ustedes, hermanos, que por 2 veces estaba a punto de un coma diabético. Y la última vez aquí en Ecuador, donde el Señor me tiene ahora. Y con todo mi dolor tuve que inyectarme porque aprendí a hacerlo yo mismo, insulina. Y con lágrimas, crean los hermanos, con un corazón contrito y humillado, le pedí a Dios, pero también le daba gracias. Le pedí que me sanara y le daba gracias porque estaba vivo. Porque aún los médicos no entendían cómo yo había llegado al hospital caminando y solo porque yo llegué fue con el Señor. Y ni siquiera porque tuviese síntomas, que estamos hablando que por eso son buenos los síntomas, porque nos avisan. Yo no, fue que el Señor permitió que mi hija, que es journalista, que es bioquímico, como le dicen acá, y trabaja con equipos médicos, haciendo una prueba, me la hace a mí, y ven que los valores están, bueno, súper elevados, casi a 500, hermano. Y le preguntan en la empresa, ¿y de quién es esto? Y él dice, mi papá. No, mire cómo está ese señor. Y ella me manda a hacer otros estudios. Y los doctores inmediatamente me mandaron al sitio donde está la especialidad acá para personas con diabetes. Y me decían que al tomar un libre, que tomara un taxi, para no decirme de frente, señor, usted no sé cómo camina. Yo le dije, no, yo me voy a pie porque esto queda cerca. Y así lo hice, hermanos. Y llegué a pie. Y déjeme decirle que más le preguntaba a los doctores,
que si podía comer, que había visto afuera un seco con pollo y tenía hambre porque andaba en ayuno, hermano. Y los doctores me decían, no, todavía usted no puede comer, señor, porque no me decían lo que tenía. Me decían, a usted hay que colocarle ahorita suero y suero con insulina, porque tiene los niveles de azúcar muy altos. Pero de ahí no pasaba, hermano. Ya en la tarde, cuando me ve el especialista, me manda a piso. Imagínense ustedes cuando me ve una cama con tubo por todos lados y llega mi esposa, la pastora, y me consigue así. Hermano, se me puso chiquitico nuevamente, créalo. Pero también entendí que era un propósito de parte de Dios. Y le agradecí al Señor aún en esas circunstancias, esas condiciones, porque Él me había vuelto a sustentar aún en medio de esa situación, como les estoy diciendo, que ellos no se explicaban cómo yo había llegado caminando y solo, y aún pedía comer. Fíjense lo grande de los propósitos de Dios. Y después entendimos, mi esposa y yo vimos los propósitos que a través de eso se suscitaron en esa oportunidad, en ese hospital donde yo estuve. Porque yo le decía a mi esposa que no se quedara conmigo. Yo le decía a la pastora, váyase para la casa, amor, porque ella estaba sentadita en una silla, en un hospital, que gracias a Dios me atendieron muy bien como un hijo del reino. No me canso de darle gracias a Dios por esos doctores, por esas enfermeras, por todas esas personas como se portaban con nosotros. Pero mi esposa estaba sentada al lado mío y ya no podía hacer nada. Le decía, mi amor, vete a la casa, que allá hace más falta. Y yo aprovechaba y experimentaba cosas grandes con el Señor en esos momentos de soledad, hermanos, cuando al voltear mi cara hacia cualquier lado, lo que veía era camas con pacientes. Un joven que solamente lo escuché una vez hablar y fue para pedir agua el día que partió con Dios, cristiano, se llamaba Josué. Mi esposa y yo pudimos orar por él, para la gloria del Señor. Orar por otras personas y hablarle al Señor de otras personas, y permitió el Señor que viéramos el sufrimiento de cerca nuevamente, porque una cosa es verlo por la televisión, hermano, como estamos mucho viendo lo del COVID en este momento, porque el Señor ha permitido que ni siquiera nos toque, a otro ha permitido que los toque y los ha sanado, y a otros se los ha llevado a su presencia, como es el caso de mi hermano. Por eso usted y yo no debemos dejar de pedirle al Señor que a todos aquellos que van a partir no lo hagan sin el conocimiento de mi Rey, para que vayan a su presencia, para que su alma no se pierda, porque eso es lo más grande, y de eso quiero hablar el día de hoy. Pablo tenía un aguijón en la carne, y no sabemos, la Biblia no especifica cuál era, pero lo que sí sabemos es que era algo doloroso, porque fíjese que aquí Pablo nos está diciendo que oró 3 veces al Señor, o sea que era algo doloroso en su cuerpo, pero el Señor permitió que por su gracia Él lo soportara. Déjeme decirle, no sé por qué está pasando usted el día de hoy, hermano, que el Señor está permitiendo aún para su gloria y su honra en su vida. Pero sí déjeme decirle que la gracia de Dios debe bastarle, no solamente para soportarlo, sino para que veamos cómo lo hizo con el apóstol, para sacarle en victoria. Porque no solamente Pablo, la gracia de Dios era tan grande que bastaba para que él soportara el dolor. No, hermano, déjeme decirle que Pablo seguía siendo usado con poder por la gloria manifestada en él, en su vida, de parte de Dios. Y podía dar testimonio del Dios grande que él tenía y que usted y yo tenemos el día de hoy. Ese Dios bello, bueno, grande, misericordioso, que aún en medio de las situaciones que pensemos nosotros que son duras, difíciles, de medio del sufrimiento, de la enfermedad, su gracia está sobre usted y sobre mí. Y vuelvo y le repito, no solamente para llevar ese dolor, para soportar ese dolor, sino para salir en victoria. Porque déjeme decirle que la victoria será siempre suya y mía. Y que el Señor dice que nos lleva de victoria en victoria, pero la gloria y la honra serán siempre de Él. Toda gloria y toda honra serán siempre para Dios Todopoderoso. No me canso de alabarlo, de darle gracias, de darle la gloria. Y por eso les hablé de este caso del aguijón en mi carne. Y ese es uno de los que les puedo hablar, hermanos. Por motivo de tiempo no puedo darles otro en este momento. Pero testimonios, como dice la pastora, sobran, hay muchos, donde hemos visto la gracia, la gloria, la misericordia, la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo les pido que vayamos nuevamente a la palabra de Dios y busquemos en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones de Apocalipsis. Vayamos al capítulo 21 y vamos a leer en el nombre del Señor
los versículos del 4 al 8. Le damos gracias a Dios por su palabra. Fíjense que como título tiene esta traducción, cielo nuevo y tierra nueva. Bendita sea la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí estaba sentado en el trono, y dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero fíjense lo que dice el versículo 9, pero los cobardes, el 8, gracias pastora, mi amor, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria a Dios por su palabra. Fíjense qué tremendo. El Señor nos está diciendo aquí que al que venciere, Él le tiene esa bendición, ese regalo tan grande por el cual Él pagó en la cruz de Calvario por usted y por mí, mi hermano, por su vida y por la mía, por su familia y por la mía. Porque dice que Él vino por justos e injustos, buenos y malos, y que Él no hace acepción de personas. Este regalo es para todos, para todo aquel que creamos que Él es el Hijo de Dios y que ha venido a morir para dar vida. Qué tremendo como el Señor nos está hablando acá de que gracias nuevamente, que es lo que entendamos el día de hoy, hermanos, a ese dolor tan grande que Él tuvo que pasar en la cruz de Calvario, a que tuvo que ser crucificado en ese madero, donde dice la palabra que llevó su enfermedad y la mía y la crucificó juntamente con Él, su pecado y el mío, su iniquidad y la mía. Usted y yo vamos a gozar de un cielo nuevo, de una tierra nueva, donde ya no habrá más dolor. Lo dice aquí, ya no debemos clamar por nuestra salud, ya no habrán situaciones que llamemos duras ni difíciles, todo será alegría, gozo delante de la presencia del Señor. Fíjense que aquí le está hablando el Señor a su discípulo Juan, cuando estaba preso en la isla de Pasmo. De allá viene, o fue donde el apóstol Juan escribió el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Déjeme decirle que este es un libro de los más temidos de la Biblia, de los que muchos le tienen miedo, y es el libro que a mí más me apasiona y más me gusta, porque es el libro que habla de la siguiente venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual está pronto a suceder, mi amado hermano. Es el libro que nos habla de las cosas que van a suscitar, de las que el Señor va a permitir que veamos, y que no para los creyentes que sabemos o creemos y esperamos que cuando mi rey venga por su amada, por la novia, pero que viene por una novia sin mancha ni arruga, dice su palabra, cuando venga por su amada iglesia, donde usted y yo tenemos que tener la esperanza que nos vamos con Él, y no veremos las otras cosas del juicio de Dios derramado, como dice, se derramó la copa de la ira de Dios. Recuerda que hablamos la semana pasada de eso, y que aún la gente no se arrepentía. Hoy es un momento, es una oportunidad que el Señor le da a usted y a mí, hermano, para considerar o reconsiderar lo grande del sacrificio del Señor Dios Todopoderoso en nosotros. Amén. El dolor que nosotros experimentemos como una parte natural
de vivir en este mundo caído, maldito, hermanos. Pero maldito, ¿por qué? Por el pecado. Será cosa del pasado cuando usted y yo estemos un día delante de la presencia del Señor. Porque todo esto que se está suscitando y todo esto que aún debe acontecer es a causa y consecuencia del pecado. Por eso el Señor está llamando hoy, hermanos, una vez más a darle gracias, pero también a recapacitar, a evaluarnos en dónde está usted y en dónde estoy yo el día de hoy. Hermano, déjeme hacer una pregunta muy sincera, muy importante, con el corazón, porque yo me la hago a cada momento, mi esposa se la hace, nosotros lo hablamos. Y es el tiempo de hablarle a la amada iglesia de esto, hermanos. Vuelvo y les repito, se acabó el tiempo de jugar a la iglesia, se acabó el tiempo de jugar al evangelio. Es el tiempo de tener misericordia y amor, y si no tenemos, pidámoselo al Señor por las almas, por el perdido, por el que no le conoce. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cree usted que pasaría si el Señor llegase en este momento? ¿Qué cree usted que ocurriría con su alma si el Señor llega ahora? Porque estamos viendo las señales cumplirse. Estamos viendo cómo lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cuando le mandaron señales están aconteciendo ya en el planeta entero, en el mundo. Debemos darle gracias a Dios por eso, porque la palabra dice que nosotros deberíamos estar orando y pidiéndole a Dios, al Señor Jesucristo, Dios Hijo, por su regreso, por su segunda venida. Ven, Señor, ven, debemos estar diciendo usted y yo. Pero para poder decir eso nosotros, ven, Señor, ven, debemos saber cómo nos encontramos en este momento. ¿Qué pasaría con su alma y con la mía si mi rey llegase ahorita? Yo recuerdo unas palabras de el hermano Gigi Ávila, ese siervo de Dios, ese evangelista que llevaba la palabra con tanto amor, con denuedo, como está escrito, con temor y temblor, pero que hablaba también acerca del arrepentimiento que debería ocurrir en nuestras vidas, que no le temblaba el pulso para predicar como predicaba Juan el Bautista y decirnos que el reino de Dios se acerca. Y algo que me llamó un día mucho la atención fue que para nosotros, los que aún estamos en Cristo, nos llamamos cristianos, nos confronta mucho porque pensamos que si nosotros ya estamos en el Señor, creemos en Él, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios, hemos sido sellados por el sello del Espíritu Santo, tenemos esa marca, bendito sea el Señor. Entonces esas cosas no ocurrirían en nosotros, les voy a decir cuáles. Y déjenme decirle que para nosotros es la palabra de Dios, para nosotros son las escrituras, no es para el inconverso, hermano, no es para el que no conoce de Dios, es para usted y para mí. Es una bendición, pero también nos habla del juicio del Señor. Es una responsabilidad, dice, conoce la verdad y la verdad os hará libres. Pero conocer la verdad es una doble responsabilidad. Porque a Dios no le podremos engañar, Dios no puede ser burlado. Y decía el hermano Gigi Ávila, hermano, ¿qué pasa si usted está un día, está usted en la playa y usted es espiritual, muy espiritual, pero en ese momento pasó una mujer en tangas, en traje de baño, y su mente automáticamente, carnal y de hombre, se fue a pensar cosas que no debería, porque la palabra ahora dice que no solamente que se acueste con la mujer ajena, adultera, sino que el que ya piense, o sea, que en su mente lo haga, ya pecó. Y decía el hermano Gigi, ¿qué pasa si en ese momento llega el Señor, hermano? Y usted es súper espiritual, pero en ese momento la carne lo hizo pensar cosas que no debía, y el Señor llegó en ese momento, ¿qué pasa con su alma? Y déjeme decirle que me puso mucho a reflexionar y a pensar. Porque a mí también me gusta la playa como a usted, pero también tengo carne de la que habló mi hermano Gigi Ávila. Digo, wow, qué tremendo. Dio otro ejemplo, que para cualquiera será muy sencillo, del deporte. Y el hermano Gigi decía, si estamos en un partido de fútbol, de béisbol, llámese el que sea, porque él hablaba que él antes, cuando era inconverso,
tenía todos los vicios de la carne, todos los gustos y le daba a su carne antes de conocer al Señor. Y por eso él sabía lo que estaba hablando, hermano. Y él decía, ¿qué pasa si estamos en un partido de béisbol donde muchos se hacen llamar fanáticos de un equipo, donde se escuchan groserías, insultos de unos contra otros, y estamos haciendo todo lo contrario a lo que dice la palabra, que estemos vigilantes y preparados como las vírgenes, como esas 10 vírgenes que nos habla el Señor, pero que 5 de ellas estaban haciendo lo bueno, las prudentes, estaban vigilando, estaban preparadas con su aceite. Y nosotros no estamos haciendo eso, sino estamos viendo las cosas del mundo, llenando nuestro cuerpo de las cosas del mundo, del gozo del mundo, y aún compartiendo con todas esas cosas que no son de Dios. Y él volvió a hacer la pregunta, ¿qué pasa si el Señor llega en ese momento y usted puede ser muy cristiano, muy bautizado, muy ministro, muy siervo de Dios, pero está haciendo lo que es contrario a la palabra? ¿Qué pasa con su alma? Mire, hermanos, eso es algo que a mí no se me olvida. Y déjeme decirle que hay algunas cosas que me gustan, como el fútbol, ya no como antes, pero sí me gusta el fútbol. Pero no volví a los estadios. Cuando lo veo por la televisión, y eso ya sabiendo cómo es mi actitud. Porque si alguien, permítame decirle, usted y yo debemos ser fanáticos, es de Dios. No importa que nos digan que los cristianos somos fanáticos, que los evangélicos somos fanáticos. Yo puedo decir, yo sí soy un fanático del Dios Todopoderoso. De Él sí, hermanos, usted y yo debemos ser fanáticos. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana. No quiero desviarme del propósito de la palabra de Dios, de la enseñanza del día de hoy, pero es muy importante que a través de ella, que entendamos nosotros, que a través de la gracia que el Señor permite, en medio aún de las circunstancias, nosotros el día de hoy reflexionemos en ello y le demos gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando usted nuevamente hoy de entenderlo o recordarlo, como he dicho, porque yo sé que hay muchos que han escuchado muchas prédicas sobre esto, muchas enseñanzas muy buenas sobre esto, pero que en el momento lo entendemos y después lo olvidamos, hermanos, y los tiempos ya son los que hablaba el Señor, los tiempos postreros, son tiempos cortos, donde el Señor puede llegar en cualquier momento, hermano. Hoy debemos preguntarnos qué debemos hacer para cuando el Señor llegue, usted y yo sepamos a dónde va nuestra alma. Más que nunca, perdonar. Mire, hermano, si en su cuerpo todavía, si en su corazón hay una yuca, como llamamos nosotros espiritualmente, porque la yuca sabe que tiene muchas raíces y se extienden esas raíces. Por eso nosotros llamamos yucas espirituales, que crean en nosotros amargura, a veces por no perdonar a una persona que nos hizo daño. Puede estar justificado según para nosotros, pero que el Señor dice que nosotros no debemos perdonar por sentimientos, sino por mandamientos. Miren, muchos hoy están en una cama, hermano, en una cama, créanmelo. Muchos están enfermos y presos de una enfermedad simplemente porque no han perdonado. Simplemente porque no han entendido que la falta de perdón produce en nosotros amargura. Y dice el Señor en Santiago que nos guardemos nosotros y nos cuidemos del espíritu de amargura, porque podemos perder nuestras almas. Ya un día les hablaré de eso, si Dios nos da vida y licencia. Amén. Entonces, hoy es un momento para que usted y yo nos pongamos a cuenta nuevamente con Dios. Nos autoevaluemos sincera y honestamente y veamos dónde estamos usted y yo en este momento. Y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que traiga a nosotros, que nos revele, hermanos, cualquier cosa aún del pasado, de nuestra niñez, que debamos pedir perdón o perdonar a alguien, porque eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Hay cosas, créame, que usted y yo hemos olvidado, pero que todavía están en nuestra naturaleza, están en nuestro cuerpo y están produciéndonos enfermedad, aflicciones, que solamente, vuelvo y repito, sola y exclusivamente la puede sanar el Dios. Pero como usted nos la recordamos, pidamos al Espíritu Santo de Dios el día de hoy que nos traiga colación a nuestra mente aquellas situaciones, aún por muy dolorosas que sean, que hemos tratado de olvidar, pero sin ponerlas a cuenta delante del Señor, para que el Señor nos guarde una vez más
por medio del perdón, como dice su palabra, y seamos libres usted y yo, porque muchos no somos felices simplemente porque no hemos perdonado. Y cuando nosotros lo entendamos, hermanos, y vayamos a ese perdón genuino que lo produce Dios en usted y en mí, muchos van a ser sanados y muchos van a ser prosperados. Porque déjeme decirle, yo no tengo problema con la prosperidad. La prosperidad también es de Dios. Pero hoy más que nunca debemos hablar de salvación, debemos hablar de arrepentimiento, debemos hablar de temor a Dios. Porque esa es la bendición que nos está prometiendo el Señor de un cielo nuevo y una vida nueva. Y déjeme decirle algo, esta bendición no es solamente para cuando usted y yo partamos de este mundo, hermano. Porque muchos podrían pensar, pero pastor, entonces esto va a ser para después de que yo muera, después de que yo parta con el Señor. No, también esas bendiciones están dadas aquí en la tierra. En el cielo hay muchas cajitas, vamos a llamarlo de una forma para hacerme entender, con regalos con su nombre y el mío, solamente esperando que usted y yo los reclamemos. Y déjeme decirle que muchos se van de esta tierra sin reclamar esas bendiciones porque no lo sabían y que pasaron trabajo y necesidades porque no lo sabían. Y es importante que usted y yo hoy lo entendamos, porque a través de la fe suya y mía en el Señor Jesucristo, Él nos da a nosotros los creyentes la vida eterna y todos los beneficios de esos bienes incluidos. Les voy a dar otra anécdota, otro ejemplo el día de hoy. Mire, una vez un muchacho compró un pasaje para irse en un barco, en una travesía en un barco. Pero déjeme decirle que solamente pudo reunir para comprarse ese ticket, no tenía más, hermanos. Y se montó en su barco y se fue. Pero ese muchacho casi ni salía del camarote porque tenía hambre. Y según él no tenía dinero para ir al restaurante, él solamente veía al capitán, a sus amigos y al resto de la tripulación disfrutando esos banquetes, desayunos, almuerzos, cenas, meriendas, como lo llamamos acá. Y él no tenía con qué, hermanos, porque él solamente pensaba que había comprado un boleto para el viaje que iba a hacer, la travesía que iba a hacer en ese crucero. Y ya faltando un día para terminar ese crucero, ya el hambre no lo dejó, ya no soportaba, no lo aguantaba y se fue a la cocina. Y les pidió a los cocineros que por favor le dieran comida, que él hacía lo que fuera, lavaba los platos, limpiaba, que lo que fuera, pero que ya no aguantaba el hambre. Y ellos le dicen, ¿por qué? Le dice, porque yo vengo en este crucero, pero no tengo plata para pagar las comidas. Y fíjense la ironía de la vida. Uno de los cocineros se ríe y le dice, pero amigo, su boleto ese que usted compró tiene incluido también la comida. Y este muchacho, hermano, por ignorancia, por falta de conocimiento, estaba pasando hambre y dejó de disfrutar los días anteriores porque el hambre no lo dejaba. Él veía pasar lo demás, o sea, como decimos, la bendición de lejos. Estaba en ese tremendo crucero, estaba en ese tremendo barco, pero viendo como los demás disfrutaban. Y el cocinero le dice, déjeme decirle que usted tiene derecho, igual que ellos, a todos esos manjares que están servidos en la mesa. Así pasa con nosotros, hermanos. Hay muchos manjares que el Señor permite, que el Señor, perdón, tiene para nosotros, y nosotros no los permitimos por falta de conocimiento. Y no los disfrutamos y no los comemos. El día de hoy, démosle gracias a Dios, porque hemos entendido que aún en medio de la aflicción, de la enfermedad, es una oportunidad para levantarnos en victoria, en la gracia del Señor Jesucristo. Y se lo puedo decir con propiedad porque lo he vivido y lo estoy viviendo. Vivo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Como siempre, a partir del momento que mi esposa y yo entendimos que teníamos un ministerio de parte del Rey y que Él vería por nosotros, porque Él es fiel y para siempre su misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Entonces, ya para concluir con esto, dándole gracias a Dios que hoy hemos entendido que cuando creemos en el Señor Jesucristo, aparte de que somos salvos y tenemos vida eterna, también vienen incluidos beneficios
anexos a esa salvación. Hermano, levántese de esa situación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Créale a Dios, no le crea a las circunstancias. No le crea a los emisarios de Satanás, como hizo Pablo. No le crea al aguijón aún que se ha permitido en su vida. Créale al Señor, que dice, basta mi gracia para levantarte, para darte victoria, para sanarte, para prosperarte y para que vivas como un hijo, un heredero del reino de los cielos. Porque somos coherederos del reino de los cielos gracias al Señor Jesucristo, que un día dio su vida por usted y por mí. Que no llegue el momento de partir con el Señor y no disfrutemos muchos beneficios que estaban incluidos en ese ticket, en ese viaje que estamos transitando usted y yo el día de hoy, por falta de conocimiento, porque ya estaban agregados el día que el Señor nos lo dio ese ticket. Que ya estaban incluidas las bendiciones y que no la hemos disfrutado por falta de conocimiento. Entonces yo quiero resumir la enseñanza en que nosotros, aunque sepamos que el dolor no es agradable, debemos agradecer a Dios por él y reflexionar en la terrible consecuencia que lo acarrea, que es el pecado. Pedirle perdón a Dios de corazón y arrepentirnos, un arrepentimiento, como dice la palabra de Dios, genuino, humillarnos delante del Señor y pedirle perdón y reconocer que somos pecadores y que muchas de las cosas que nos suscitan a usted y a mí es porque le hemos buscado, hermanos, porque es a través de nuestros pecados que han llegado a nuestra vida. Seamos sinceros, honestos delante de la presencia de Dios el día de hoy. Amén. Que le demos gracias a Dios porque Él pasó y sufrió lo insufrible, hermano, por usted y por mí en la cruz. Que una vez más reflexionemos y le demos gracias a Él por su amor hacia nosotros. Porque hoy entendemos nuevamente y recordemos que Él sufrió físicamente, emocional y espiritualmente por usted y por mí. Que Él ya pagó. Usted y yo no deberíamos estar enfermos, hermano. Usted y yo no deberíamos estar en sufrimiento porque Él ya pagó en la cruz del Calvario. Dice que lo hizo una vez y ya no habrá sacrificio ante el Padre de la gloria mayor que la que hizo su Hijo, nuestro Señor, en la cruz del Calvario. Si usted y yo el día de hoy tenemos una aflicción, un sufrimiento, una enfermedad, llámese cualquiera que sea, es porque aún no hemos entendido de la grandeza y la misericordia de Dios. Déjeme decírselo con todo mi respeto y mi amor, pero de parte de Dios. Si hoy estamos recordando el Día de la Madre, celebrándolo, el amor que más se asemeja al de Dios, que es el de nuestra madre, que es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos. Dice la palabra, cuánto aún más el Padre de la Gloria hará por usted y por mí. Yo quiero que entendamos el día de hoy, hermano, por favor, de la grandeza y la misericordia de Dios. Vamos ahora a ver los beneficios que nos han traído estas aflicciones a nosotros que tuvo nuestro Rey en la cruz del Calvario. Vamos a Juan 3:16, una palabra muy conocida por nosotros. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjese lo que dice a continuación el 17, por eso es bueno, es importante que usted y yo leamos siempre el contexto de la palabra de Dios. Mira lo que dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, Dios no mandó al Señor Jesús a condenarlo a usted y a mí, sino al contrario, a darnos vida eterna, a salvarnos. Por eso usted y yo no debemos condenar a nadie. Por eso usted y yo no debemos estar hablando en contra de nuestros hermanos, viendo sus errores. Porque si el Señor dice que Él no vino a condenarnos, ¿quién es usted y quién soy yo para condenar a nadie? Para murmurar en contra de nadie. Esto es una bendición que el Señor nos ha dado a nosotros en su palabra. El regalo más grande, la vida eterna, de la cual usted y yo gozamos hoy gracias al sacrificio hecho por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Veamos otra, por favor, rápidamente, Romanos 5:8. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Fíjense qué tremenda la palabra de Dios, mis hermanos. Nos está diciendo el Señor, nada menos y nada más que aún usted y yo siendo pecadores, como dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Vuelvo y les digo, está escrito en la palabra que Dios ama al pecador. Lo que Él aborrece es el pecado, pero Él lo ama a usted y a mí. Solo que está esperando que usted y yo de verdad un día digamos, ya no quiero más esta condición en mi vida. Señor, ayúdame a vencer el pecado. Ayúdame a ir a otro nivel. En nuestra naturaleza no es fácil, pero en Cristo todo lo podemos. Porque Él ya venció al mundo. Está escrito en su palabra, hermanos. Déjeme decirle, solamente usted y yo debemos el día de hoy, luego de ir a un arrepentimiento genuino, de entender de una buena vez que debemos nosotros ser sinceros y honestos delante de Dios, porque a Él no le podemos engañar. Aún a nosotros mismos nos podemos engañar, pero a Él no, hermano. Pedirle al Espíritu Santo que nos traiga a colación cualquier cosa que nos falte para colocarnos a cuentas con mi Dios. Pedirle perdón desde lo más profundo de nuestro corazón, un arrepentimiento genuino, y su vida y la mía va a cambiar, amado hermano, porque es uno de los beneficios que el Señor nos da en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo en el día de hoy le doy gracias a Dios por su palabra. Le doy gracias al Señor porque en su amor y su misericordia Él permite que nosotros recordemos estas enseñanzas que Él ya dejó plasmado en su palabra, que es viva y que es eficaz, que es para ayer, para hoy, para toda la vida, hermanos. El manual de vida. Y yo quiero, bueno, orar por su vida y por la mía. Quiero pedirle al Señor que sea Él tomando el control. Amén. Ahí donde usted está, por favor, cierre sus ojitos, sabiendo que esto no es nada mágico, nada espiritual, nada místico, que lo hacemos por respeto hacia Dios Todopoderoso y para estar delante de su presencia, olvidándonos de todo lo que nos rodea. Señor y Dios Todopoderoso, yo te pido, Padre, que esta palabra que tú has permitido escuchar hoy, bendito Dios, que para muchos es primera vez y que para otros es un recordatorio, no quede, Señor, en suelo infértil. Como dice tu palabra, quede en tierra fértil, bendito Dios. Que esa semilla caiga en tierra fértil. Rompe los velos, bendito Dios. En esta hora yo te lo pido, Padre, por favor. Yo te ruego, te suplico que seas tú rompiendo velos, Señor. Corazones de piedra, Señor. Como dice tu palabra, que tú los transformarás en corazones de carne, Señor. Y ahora la libertad, Señor, en el espíritu, a las emociones, bendito Dios, para que podamos entender, Señor, de tu amor, tu misericordia para con nosotros, de tu fidelidad, que es grande, bendito Rey. Mira, Señor, trae a colación a la vida nuestra, de mis hermanos, Señor, a la mía propia, cualquier cosa que todavía, Señor, no hayamos traído delante de su presencia, que queramos pedir perdón o perdonar a alguien, Señor. Porque tu palabra dice que si no perdonamos nosotros a los que nos ofenden, nuestro Padre que está en el cielo tampoco nos perdonará. Oh, mi Rey, yo te pido, Señor, que produzcas en nosotros el querer como el hacer, como dice tu palabra, por tu buena voluntad. Que entendamos, Señor, que el perdón no es por sentimiento, es por mandamiento tuyo, Señor. Pero que a través de ese perdón experimentamos, Señor, una sanidad interna y externa, Señor, sin límite, bendito Dios. Próspera en todos los aspectos, Señor, en la parte espiritual, física, Señor. Muchas gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo por nosotros, mi Rey. Gracias, Señor Jesucristo, por darte en la cruz del Calvario por nuestras vidas, por nuestra salvación, ese regalo tan grande que tú nos diste, mi Rey. Muchas gracias, Señor. Perdónanos si el día de hoy, Señor, todavía seguimos siendo inconscientes de tremendo regalo, pero también de tremendo sacrificio que tuviste que hacer, bendito Dios. Perdónanos, Señor, si nosotros, Señor, todavía menospreciamos la grandeza, Señor, de su misericordia y fidelidad en esa cruz, Señor, por el dolor que usted tuvo que pasar y sufrir, por la sangre que tuvo que derramar hasta la última gota y por su vida que tuvo que entregar para decirle a su Padre, hecho es, consumado está, para que nosotros tuviésemos vida eterna y nos reconciliamos nuevamente con el Padre de la gloria. Bendito Señor Jesucristo. Nunca tendremos cómo pagarte, mi Señor,
tanto amor, tanta misericordia y fidelidad de parte tuya, Señor. Nunca tendremos cómo pagarte. Papito de la gloria, va Padre, por entregar a tu único Hijo, nuestro Señor Jesús, al Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, y por derramar sobre nosotros a tu Santo Espíritu, el precioso ayudador, el bello consolador Espíritu Santo de Dios. Perdónanos, Padre, en esta hora te lo pedimos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Una vez más te pido, Señor, toca los corazones, toca las mentes, Señor, toca las emociones, mi Rey, toca los espíritus, bendito Dios, y haz lo que tengas que hacer, Señor. Oh, hermano, y donde usted está, dale permiso al Señor. Señor, permitimos que seas tú tomando el control. Dale permiso a tu Dios, que sea Él, oh Señor bendito, tomando el control de tu vida, de tus emociones, de tu cuerpo. Dale gracias a Dios, porque unas cosas que no entendemos, Él las permite y tiene un propósito grande en ellas, y es de bendecir su vida y la mía, su casa y la mía, su familia y la mía, y a través de ellos, Señor, hacemos, Señor, que esta bendición da a nosotros, a nuestra casa, Señor, vaya sobre toda la tierra, bendito Rey. Hoy oramos por tu amada Jerusalén, por Israel, la niña de tus ojos, bendito Dios. Hoy oramos por las naciones de la tierra donde cada uno nos encontramos, bendito Dios, por la nación que nos vio nacer, bendito Padre. Mira, mi Señor, que se cumpla tu palabra, bendito Dios. Que si nosotros nos arrepentimos de corazón, bendito Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados. Tú eres bueno, justo y fiel para perdonarnos y sanarás nuestra tierra, sanarás nuestro cuerpo, sanarás nuestro espíritu, Señor, como está en Segunda de Crónicas, Señor 7:14. Bendito Dios, se cumple esa palabra, bendito Padre. Hoy oro por Venezuela, Señor. Hoy oro por Colombia, por Ecuador, Señor, por Chile, Señor, por Latinoamérica, Señor, por las naciones de la tierra, bendito Dios. Oh, mira, mi Señor, y yo oro por la India, bendito Padre, mira cómo se ha desbocado, Señor, esta enfermedad terrible, Señor, del COVID-19, pero tú eres el Dios poderoso, Señor, grande, porque la palabra de Dios dice y está escrito, Señor, que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo, Señor, y que no hay cosa, Señor, que tú no puedas hacer, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo oro en esta hora, Señor, para que esta mentira del enemigo, Señor, que se ha levantado en contra de tus hijos, bendito Dios, tú la erradiques de la tierra, porque tú eres el Señor que tiene el poder y tuya sea la gloria. Tú eres el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios bendito. Hoy oramos por todos aquellos que están en una cama, Señor, en un hospital, en su casa, por los que están muriendo en las calles, bendito Dios. Oramos para que seas tú tocándolos, bendito Dios, y arrancando de ellos toda enfermedad. Te lo pedimos, Padre. Tú dijiste, profetiza, hijo de hombre, y profetizamos que el amor y la misericordia y la bondad, la fidelidad del Señor está nuevamente sobre la tierra. Pero, Señor, hoy oramos para que el que no te conoce, Señor, se arrepienta de corazón y te busque. Hoy oramos por aquel que te desprecia, por el que no te reconoce, bendito Señor. Hoy oramos por todo aquel, Señor, que no ha querido creer en ti, bendito Dios. Oh, bendito Señor, oh, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Padre precioso, en esta hora. Le damos gracias al Padre, le damos gracias al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muchas gracias, Señor bendito. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora. Bueno, mis hermanos, qué bendición de verdad haber podido compartir este tiempo con ustedes. Le damos gracias al Señor, porque sin Él nada pudiese ocurrir. Y fíjense ustedes, qué tremendo, que aún en medio de esta llamada pandemia, llamada cuarentena, que ya pasó de los 40 días, aún el Señor ha permitido que muchos más le conozcan, porque créanme que ahora por todos estos medios el Señor los está usando para que muchos escuchen de su palabra. Por eso está escrito que para su siguiente venida su palabra llegaría a todos los confines de la tierra, y eso está sucediendo ahora en estos tiempos, hermanos, porque el Señor lo está permitiendo. Bendecimos aún todos estos medios que el Señor ha permitido, audiovisuales, para que su palabra se extienda por sobre toda la tierra. Mis hermanos, le doy gracias a Dios por su vida, por su casa, por su familia, y le pido al Señor que esta sea una semana de bendición. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.
De mi parte, la parte de mi esposa, la pastora, de mi familia, le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos para el próximo domingo si el Señor nos da vida y licencia. Amén. Dios los bendiga. Hasta luego, bendiciones.